Especial, todo lo que tienes que saber para entender el proyecto de ley que le permitirá a la U pagar su deuda en 30 años, ese que algunos están llamando del perro muerto. También todo lo que viene aprobando el Congreso. Y una mujer será presidenta de México. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan, sin importar a quién le moleste. Se acaba el jueves 30 de mayo y vamos a arrancar hoy con un tema distinto, los clubes del fútbol peruano. Y especialmente vamos a hablar de uno de ellos, el que más le debe a la SUNAT. ¿Pretende la U hacerle perro muerto a la SUNAT usando un proyecto de ley que avanzó ayer en el Congreso y quedó listo para debatirse en el Pleno? Para responder a esta pregunta vamos a entender qué dicen las leyes y cómo han funcionado las finanzas de universitario en la última década y media. Antes, como corresponde, voy a repetir el disclaimer. Yo soy hincha de la U. Este análisis, sin embargo, no tiene tanto que ver con fútbol, sino con administración, política y leyes. Vamos. Para entender esto de verdad y bien hay que irnos al inicio del siglo, años en que los socios todavía controlaban a los grandes clubes y ponían a un dirigente más impresentable que el otro a dirigir sus destinos. En el caso de la U estamos hablando del Gordo González, de Javier Aspauza, Gino Pinasco y Julio Pacheco, el que dijo que la iba a convertir en el Barcelona de Sudamérica. Curioso que el Barcelona está hoy también al borde de la quiebra. Esos presidentes gestionaban los clubes realmente muy mal. No solo la U, sino también Alianza y otros empezaron a acumular deudas, especialmente con la SUNAT. Nadie en los clubes grandes parecía interesado en honrar su parte con el fisco. Por supuesto, también fueron afectados los futbolistas, a quienes les retrasaban los pagos. Y peor los trabajadores, que ellos sí eran la última rueda del coche. Todo se volvió una desgracia. La crisis se fue acumulando poco a poco, tapada por las pasiones y el show propios del deporte, pero un día de pronto el fútbol peruano hizo crack. Hacia el 2011 estalló la PUS y todos tuvimos que aceptar que varios de los principales clubes estaban quebrados. ¿Qué procedía en una situación normal? Meterlos a concurso, intentar reestructurarlos, y como no se iba a poder, liquidarlos. Pero evidentemente liquidar un club de fútbol no es como liquidar una fábrica de zapatos. Su peso político y social es absolutamente distinto al de cualquier otra cosa. Entonces, en marzo del 2012, el gobierno de Ollanta salió en su auxilio. Ese mes publicaron el hoy famoso decreto de urgencia 010-2012, con medidas de urgencia para reestructurar a los clubes. Esa es la madre del cordero, porque con esa norma lo que se hizo fue decir, los clubes de fútbol merecen un tratamiento especial. Ellos no van a entrar a concurso como una empresa normal, sino que van a tener regímenes especiales. Privilegios, para ser claros. Un año después vino otra ley que complementó el decreto. ¿A qué clubes se salvaron de la quiebra? A la U, Alianza, Cienciano, Melgar y Sport Boys. La situación de los 5 era calamitosa, pero en distintos grados. Todos estaban endeudados hasta el cuello con la SUNAT y la tenían como principal acreedor, salvo la U. La U también estaba repleto de deudas tributarias, pero tenía un pasivo incluso peor, su estadio de arte. Esa ha sido la gran desgracia financiera de la U desde hace 25 años, la deuda con la constructora Gremco por el Estadio Monumental. En sencillo, el gobierno de Humala le tiró un salvavidas a los clubes por dos razones. Una fue que varios de sus allegados con más poder eran hinchas acérrimos de algunos de ellos. Y la segunda fue que ningún político en su sano juicio está dispuesto a comerse el golpe de desaparecer las instituciones con mayor arraigo emocional del país, los equipos de fútbol. ¿Se imaginan lo que sería el país si desaparecen la U o Alianza? Los políticos de hace 10 años lo entendieron bien. Y vale mencionarlo ahora porque hoy es igual. Esa es la premisa. Pero sigamos. Ya dentro del régimen especial, donde no podían ser liquidadas por buen tiempo, los clubes tenían que aprobar planes de reestructuración. Y todos lo hicieron salvo la U. ¿Por qué? Porque su gran cruz, Gremco, no se lo permitía. Todos los demás clubes tenían como principal acreedor con 70% o más de la deuda a la SUNAT. Entonces era sencillo para la SUNAT aprobar un plan de reestructuración como única dirimente. Pero en la U no. En la U, Gremco y la SUNAT se dividían casi a partes iguales gran parte de la deuda. Ninguno podía aprobar nada sin el voto del otro. Y Gremco siempre quiso desaparecer al club para quedarse con sus activos. Esa es la realidad. Así pasaron los años para la U, intercalando administraciones temporales nefastas, plagado de derrotas y vergüenzas deportivas, y con movidas legales tejiéndose detrás entre SUNAT y Gremco para poder sacarse mutuamente del juego. En 2017, cuando ya se acababa el tiempo, Gremco hizo un par de jugadas y logró aprobar un plan de reestructuración. Este contemplaba pagar la deuda concursal de la U, rentabilizando sus activos inmobiliarios, Campomar y los estadios Lolo Fernández y el Monumental. Aquí hay que entender una cosa. La
deuda de la U podemos separarla en dos. Una es la deuda concursal, que es la que quedó casi congelada desde 2012, más allá de un pequeño interés para guardar su valor en el tiempo. Sobre el monto hay controversia, porque la U tiene procesos pendientes para reducir la tajada que le reconoce a Gremco, pero aproximadamente asciende a 400 millones. La otra es la llamada deuda corriente. Esta es la deuda generada después de que se congeló la concursal en 2012. Lo increíble es que después de recibir el ayudín del gobierno nacionalista, la U siguió generando deuda, mucha deuda. La deuda corriente llegó a estar en 68 millones de soles, una bestialidad. Pero bueno, sigamos. El plan de reestructuración del 2017 nunca avanzó, porque nadie se esforzó por cambiar la zonificación de Campomar ni viabilizar los planes de concesión de los estadios. Parecía más bien que Gremco quería incumplir el plan para liquidar los activos. Al final no se olviden que el negocio madre de Gremco es el inmobiliario. Todo eso puso a la U al borde del abismo. Del 2017 al 2021, los otros clubes habían encontrado formas de salir de la crisis. No a través de buenas administraciones que pagaran sus deudas, sino de millonarios interesados en dirigirlos. El millonario Yader Rizkala compró la deuda de Melgar con la SUNAT, y en Alianza Lima hicieron lo mismo un grupo de socios millonarios del club, encabezados por Salomón Lerner, el ex premier de Humala. Al suplantar a la SUNAT, pasaban a controlar los clubes ya sin la presión de tener que pagarse a ellos mismos la deuda pronto. En la práctica compraron a los clubes. Para hacer eso con la U era muy difícil, no solo porque los montos de deuda eran mayores, sino porque de nada servía comprarle su parte a la SUNAT si Gremco seguía ahí. ¿Quiénes salieron en auxilio entonces? Otra vez los políticos. En 2021 el Congreso pasó la ley 31279, que como el decreto de urgencia de Humala era una ley con nombres propios. Lo que hizo esa ley fue sacar a Gremco de la ecuación a lo bestia. Era la única forma, la verdad. La ley le encargó directamente a la SUNAT que elija al administrador temporal de la U y del Boys, los únicos dos clubes que quedaban en quiebra. Y además, en su única disposición complementaria, especificó que no aplicaba para los clubes en los que terceros hubieran comprado las acreencias tributarias, es decir, para Alianza y Melgar. Es obvio que fue una ley hecha a la medida. Otra, para que la U se zafe de Gremco y sobreviva y todos queden contentos. Ya les dije, el fondo de todo esto es que los políticos no pueden dejar quebrar a la U, a Alianza o al Boys. Simplemente nunca va a pasar. Con esa ley es que la SUNAT puso a Jan Ferrari como administrador temporal. Él hizo parte del lobby para sacar la norma. Y la pura verdad es que la gestión de Ferrari ha traído mejores resultados al club, tanto financieros como deportivos. El campeonato del año pasado, de la apertura más reciente, pero sobre todo se han pagado más de 30 millones de la deuda corriente y se han más que duplicado los ingresos del club. Para que se ubiquen, hace 7 años la U facturaba con suerte 45 millones de soles al año. Para lo que representa la marca de la U es una miseria. Una empresita cualquiera medianita factura eso. Era un monto muy pequeño, que no se correspondía con el movimiento emocional que genera el club. Hoy está ingresando cerca de 120 millones de soles anuales. Con eso se puede pagar deuda. La corriente va en camino y ahora falta la concursal. Y de eso va el dictamen que aprobó ayer la Comisión de Economía, que ahora debe ser debatido en el Pleno. El dictamen aprobado recae en realidad en dos proyectos de ley, 1137 de Somos Perú y 7653 de los Niños de Acción Popular. Ambos van sobre lo mismo, ampliar la ley 31279 del 2021, como estableciendo plazos largos para que la U y el Boys, que son los dos únicos clubes a los que les afecta, paguen su deuda concursal. El dictamen divide los plazos de pago obligatorios según el monto de la deuda. A la U le da 30 años. De ahí que los enemigos de la ley la llamen la del perro muerto. Pero en realidad no se trata de hacerle perro muerto a la SUNAT, al contrario, se trata de establecer plazos de pago. Para ponerlo en sencillo, es como si se fraccionara la deuda concursal a 30 años. ¿Es una ley hecha a la medida y con nombre propio? Sí, ¿para qué mentir? Es obvio que sí. Pero hay otra forma. Ya les dije que partimos de la premisa de que los políticos jamás van a dejar quebrar a la U ni a Alianza si fuera el caso. Ya les dieron una ley con 5 nombres propios en 2012, ahí estaba incluido Alianza. Luego en 2021 les volvieron a dar otra ley con nombre propio que el Tribunal Constitucional avaló. Y ahora pues lo mismo, otra ley tailor-made. Por supuesto que la ley parte de un lobby, como todo lo que se produce en el Parlamento. Bienvenidos al mundo real, así funciona la cosa. Varios congresistas de distintas bancadas estuvieron en el aniversario 99 de la U el año pasado. Seguro que son hinchas. ¿Dejarías quebrar al equipo de tus amores? Responde solo si eres hincha. Si se aprueba la ley, la U va a tener 30 años para pagar más o menos el 10% de sus ingresos como servicio de la deuda concursal. Por supuesto, en el orden de prelación, Gremco viene al final. Así que la constructora ha puesto en marcha una fuerte campaña para que no salga la norma. De ahí viene el mote que le han puesto de ley perro muerto. A esa campaña se ha sumado, por ejemplo, el ex premier Alberto Otárola, confeso hincha alancista. Pero en fin, entendida la cuestión, cierro con esto. La U podría acelerar el pago de su deuda concursal si rentabilizara
sus potentes activos inmobiliarios. Eso es cierto. El plan original, si se hacía bien, iba a ser un golazo. Muchos clubes grandes del mundo combinan desarrollo comercial en sus terrenos. Se puede poner un mall en Campomar. El sur de Lima ya tiene esa demanda. Al inicio los ingresos de esa concesión comercial irían a pagar la deuda, pero luego, cuando esté pagada, llegarían directamente a las arcas del club. ¿Se imaginan 20 millones de soles más sin hacer nada? Por fin el Club Crema podría armar planteles realmente competitivos para torneos internacionales y pensar en una sudamericana, por ejemplo. Pero ese escenario todavía está lejos. Lo más probable es que se haga viable el pago en 30 años con flujos regulares con esta ley que está por aprobarse. Mientras que se respete y se cumpla, adelante. Vamos a un primer corte y volvemos con noticias sobre nuestro alborotado presidente del BCR, Julio Velarde, el último resquicio de institucionalidad que nos queda, y también les cuento todo sobre lo que se está aprobando en el ahora proactivo Congreso. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda suscribirte a nuestro canal de WhatsApp para recibir todas nuestras pepas y actualizaciones en tiempo real. Puedes hacerlo en el link que está en la descripción de este video. Titulares. 1. El Congreso ratifica en primera votación la polémica Ley Soto, o también conocida como Ley Impunidad, que acorta los plazos que tiene el sistema de justicia para perseguir y castigar delitos. Esta ley ha sido invocada por todo tipo de elementos de la fauna política local, desde Martín Vizcarra hasta Vladimir Cerrón, según el periodista judicial Víctor Reyes. Por si no se han enterado, entre ayer y hoy ha habido actividad en Plaza Bolívar. Han sido días de comisiones y plenos, y se han aprobado varias cosas. Una de ellas es esta, claro, porque el Congreso nunca puede darnos una alegría, ni una sola. ¿Qué hace esta ley? En ultra sencillo acorta los plazos de prescripción para beneficio de políticos corruptos. Se la llamó antes la Ley Soto porque el presidente del Congreso, Alejandro Soto, la usó para librarse de un proceso penal. ¿Qué tal concha, no? Pero bueno, también le invocaron otros icónicos presuntos corruptos como Martín Vizcarra, el ex juez supremo César Inostroza, presuntos corruptos del ex secretario general del Fujimorismo Joaquín Ramírez o el prófugo Vladimir Cerrón. Presuntos. En los casos de Vizcarra y Inostroza, la justicia no les permitió beneficiarse, pero sí lo hicieron Cerrón y Ramírez. La Corte Suprema había dicho que esa ley era inconstitucional, pero ahora el Congreso ha hecho una suerte de interpretación auténtica para zurrarse en la Corte y que la ley se sostenga. ¿Impulsada por qué bancada? Por Perú Libre, del prófugo Cerrón. Qué cosas, ¿no? 2. El Pleno del Congreso también ha aprobado la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales y ha eliminado los movimientos regionales. Claro, los movimientos regionales que no tienen representación en el Pleno del Congreso. En fin, aquí hay que separar. Es una estupidez populista eliminar las reelecciones políticas. Si lo que se quiere es combatir el aprovechamiento del cargo, no es por ahí. De acuerdo con que vuelvan las reelecciones a todo nivel, incentivan a las autoridades a no mandarse tantas cagadas o a tener al menos un poquito de vergüenza ante la opinión pública. Pero eliminar los movimientos regionales, estos señores no saben que en la mayoría de regiones del país los movimientos regionales son el centro de la política local, corruptos como los partidos nacionales, por supuesto, pero son un pedazo indispensable de la representatividad local. Por supuesto, el gremio de movimientos regionales ya emitió un comunicado de queja. Además, que los han sorprendido, porque eso no estaba en el dictamen original. Ojo, también falta una segunda votación para este tema. 3. El Pleno también aprobó la reforma del sistema de pensiones del Fujimorismo, que empujan las propias AFPs. Hace unas semanas les detallé los principales puntos del dictamen que aprobó la Comisión de Economía, pero se los resumo rapidito de nuevo. Intangibilidad de los fondos, es decir, que ya no se pueden retirar nunca más. Alerta con eso. También se crea un bono para trasladarse de la ONP a la AFP. Se abre el mercado para que entidades financieras aparte de las AFPs puedan administrar las pensiones. Se crea una pensión mínima miserable de 600 soles solo si llegas al equivalente a 20 años de aportes. Y se obliga a los independientes a aportar de 2 a 5% de sus recibos por honorarios. Una locura contra la que todos deberíamos protestar, pero nadie lo hará. También se ha aprobado como parte de la reforma la pensión por consumo, que significa que aportas a tu fondo de vejez el 1% de lo que compras. Una fórmula con la que yo estaba originalmente muy entusiasmado, pero que han desnaturalizado mucho. Primero, la pensión por consumo sirve solo como complemento a un aporte único del Estado al nacer. Si no, es muy poco. Pero peor, esta reforma le pone un tope de 41.000 soles anuales a las compras, un monto tan bajo que termina por hacer irrelevante el mecanismo.
En fin. Y 4. Julio Velarde dice que le parece penoso estar discutiendo con el ministro de Economía, José Arista. En un evento organizado por el comercio, el presidente del BCR se despachó como viene haciendo estos días con declaraciones para buenos titulares. Aseguró también que no tiene un enfrentamiento con Arista ni piensa tenerlo. Todo a raíz del rifirrafe público que tuvieron ambos cuando Velarde le dijo a Arista que le estaba agachando mucho la cabeza al Congreso y este le respondió que a ver si bajaba más rápido la tasa de interés para estimular la economía y no se equivocaba tanto con las proyecciones de inflación. Bueno, Velarde también aprovechó para responderle sobre esto último y dijo que la tasa de interés no define el crecimiento económico. Y en parte es cierto, el crecimiento del PBI del Perú viene siendo mucho menor a lo que debería desde hace mucho tiempo e incluso antes de la etapa de las tasas altas para controlar la inflación. Sí, la subida de tasas enfría el consumo y la inversión, pero nuestro problema recae más en factores estructurales. Y hablando de ellos, de paso, Velarde también dijo que no había partidos políticos serios en el Perú. ¡Basta ya, señor! Vamos a un último corte y volvemos con noticias desde México, país ultramachista como el Perú que se alista a elegir por voto popular a su primera presidenta. Volvemos. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. No te olvides de darle like a este video para que llegue a más gente y de suscribirte al canal si te gusta nuestro menú informativo. Cerramos con un internacional. México está en camino de elegir a su primera presidenta mujer este domingo. Se trata de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, que así se llama el partido oficialista. Sheinbaum es una científica en física e ingenierías ambientales de orígenes judíos. Desde hace por lo menos 24 años trabaja junto al presidente de México, el controversial y veterano político Andrés Manuel López Obrador o simplemente AMLO. Que gane Claudia Sheinbaum es una gran noticia para AMLO, quien básicamente seguiría controlando el gobierno por 6 años más. Pero es una pésima noticia para, por ejemplo, otros líderes políticos de la región más vinculados a la derecha o declarados enemigos de AMLO, como Dina Boluarte. Y es que claro, después de que México, o mejor dicho AMLO, se ofreciera a apoyar abiertamente al golpista Pedro Castillo, incluso con la posibilidad de darle asilo político, las relaciones del gobierno de Boluarte con AMLO han sido de rupturas. Y no hay por qué pensar que esta realidad cambiaría en un casi hecho gobierno de Sheinbaum. Si finalmente gana, ella habría sido electa en gran parte por la alta aceptación que tiene AMLO, 66% hasta abril, 66% de aprobación. Algunas encuestas le dan hasta 75% a AMLO. ¿Se imaginan? Para comparación, Boluarte está en un penoso 5% aquí. Según analistas políticos mexicanos, si AMLO ponía a un cono a candidatear, el cono ganaba. De hecho, José Antonio Crespo le dijo al medio France 24 en un artículo recientemente publicado que Sheinbaum no llegaría ni al 10% de intención de voto si no fuera por AMLO. Eso sí, lo que más le reclama a la ciudadanía al gobierno de AMLO son 3 cosas. Primero, que por motivos ideológicos, y esto les va a sonar muy parecido al caso Petroperú, México sigue subsidiando una empresa petrolera absolutamente quebrada, Pemex. Sheinbaum, fiel discípula de AMLO y a pesar de ser experta ambiental, ha dicho que continuará el apoyo a Pemex. Segundo, la entrega de servicios de calidad a sus ciudadanos en materia de agua, se está acabando el agua en México. Salud, millones han perdido acceso al sistema de salud en México. Y seguridad ciudadana. No es una novedad para nadie que México es uno de los países más peligrosos del mundo y esto no parece tener solución. Y tercero, las doctrinas de AMLO en términos de relaciones internacionales, algo que nos toca directamente a nosotros. AMLO es un líder de izquierdas y Sheinbaum lo será también, sin dudas. Y entonces continuarán los enfrentamientos y la crítica con países como Argentina, Ecuador o Perú, a quienes ya nos han quitado beneficios migratorios, pues ahora necesitamos visa para entrar. Y también, por supuesto, el choque con Estados Unidos. La payasada de hoy, una real payasada porque no cabe verlo de otra forma, es la declaración del premier Gustavo Adrianzén cuando le consultaron por la baja aprobación de la presidenta Boluarte. Yo en lo personal, y los ministros de Estado no me dejarán mentir, por lo menos una vez a la semana viajo al interior del país. Y no solamente visito las capitales, sino voy a los lugares más remotos. Y allí puedo garantizar yo que la percepción ciudadana de aceptación y de respaldo es muchísimo más alta. En los lugares más remotos del país la aceptación es alta, dijo el conchudo. Por el amor de Dios, mejor que no digan nada. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, pronto viene nuestro patio.